podría yo decir, muy sui generis, muy especial por cómo nos conocemos, por cómo nos conocimos, y hasta la fecha creo que el Señor ha solidificado esa amistad a través de querer servir al Señor cada vez más. Entonces, estoy muy contento por estar aquí. La verdad es que es un privilegio, no solamente porque es Acapulco. A lo mejor ustedes dicen, hace mucho calor. Para nosotros está delicioso. Bueno, para mí, para mi hija y mi esposa les sufren un poquito. Y yo digo, ¿y a qué momento vamos a la playa? Y ustedes dicen, pues fui hace como un año. ¿Y cuándo nos vamos a meter a la alberca? No tengo tiempo. No. Y posiblemente lo mismo les pasará, y están todos invitados obviamente a ir a la Ciudad de México. Tenemos nuestra conferencia para varones el 24 de octubre. Todavía no sacamos la promoción, entonces son de los primeros que saben esto que va pasando. De chiquito, de pequeño, aprendí un canto. Jonás no le hizo caso. ¿A ustedes también estaban chiquitos? Y vino un pez grandote y se lo comió. ¿Por qué? Porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces yo tenía mucho miedo de no hacerle caso a la palabra de Dios, porque si venía a Acapulco podía venir un pez grandote y... Pero nunca entendí realmente el peso de lo que es el libro de Jonás. ¿Qué tanta riqueza puede haber en 4 capítulos, en una historia? Pero nunca entendí si Jonás era bueno o malo. Nunca supe si el pez era bueno o malo. Nunca supe si los marineros eran buenos o malos. Yo no entendía si Nínive era bueno o malo, ¿no? El rey. Es hasta que profundizamos a las Escrituras y podemos ir viendo a detalle a detalle. Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? 2 horas y media. Muy bien, gracias. Dice, mientras el aire siga funcionando, hermano. Es como cuando entramos al Oxxo aquí en Acapulco, ¿no? ¿Qué va a comprar? Nada, yo solo vine por el aire un ratito. Entonces, no, intentaré tardarme 50 minutos. Es la encargada mi esposa de esto, pero me encantaría poder ver los 4 capítulos. No los podemos ver. Intentaré que veamos 2 capítulos de Jonás. Entonces, por esto mismo, abran su Biblia en Jonás capítulo 1, y vamos a ir leyendo y explicando para poder avanzar lo más posible en este precioso libro. Por cierto, les comento que Jonás es uno de los profetas menores. No es que Jonás era menor de edad o estaba chaparrito. La extensión, por eso se le llama profetas menores y mayores en su extensión, pero también inclusive lo han dividido por la profundidad de sus profecías, o la cantidad inclusive de sus profecías. Entonces, Jonás también tiene una cualidad muy especial. La mayoría de todos los profetas, tanto menores como mayores, hablaban a Israel. En algunos casos hablaban a Israel y a otras naciones, Egipto, Asiria, naciones vecinas, y profetizaban en contra de ellos, e inclusive también a favor, llamándolos a arrepentimiento. Pero la cualidad del profeta Jonás, mayor de todos los demás profetas, es esta: que todos profetizaban en Israel, desde Israel. Jonás es el único profeta que sale de Israel y va a profetizar a la ciudad donde Dios lo ha enviado. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver algo en el versículo 1, pero antes de llegar a su nombre de Jonás, que veremos muy rápido, observen ustedes cómo inicia el profeta Jonás su profecía. Y entonces, esto es, nosotros vemos en Reina Valera vino, pero realmente sería y entonces vino. Esto es muy impactante porque lo que está haciendo el autor, tanto divino como humano, el Espíritu Santo que ha inspirado el libro de Jonás, es llamar la atención.
¿Por qué? Porque ningún libro de la Escritura de los profetas inicia así. Y entonces, vean en este caso la premura del Espíritu Santo para empezar la profecía. Y entonces vino la palabra. Interesante que esta forma de hablar es tan impactante, es tan importante, porque le urge que la palabra llegue. No se presenta al profeta primeramente, sino la palabra de Yahweh, la palabra del Señor. Ahora, como un consejo de hermano a hermano, siempre que encuentres la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, la palabra Señor o Yahweh, recuerda que es el nombre de Dios de pacto. Ese que le da a Moisés en Éxodo 3, ¿recuerdan? Cuando la zarza está ardiendo, Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía, quería saber, ¿no? Nuevamente otro canto de niñitos. ¿Y qué es lo que sale de la zarza? Yo soy el que soy. Yo soy el Señor. Cuando encontramos la palabra Yahweh, entonces lo que vemos es autosuficiencia. Yo no necesito de nadie. Todos necesitan de mí. Yo no necesito que me des comida. Yo te doy comida. Yo no necesito oxígeno. Yo te doy el aliento. Eso es justamente lo que vemos aquí. La palabra de Yahweh. Y entonces vino, interesante que para nosotros hoy no tiene que llegar a un hombre para que este hombre la comunique. Todos tenemos la oportunidad de ver la palabra de Dios. Hoy, en aquella época no. La revelación se estaba dando. Entonces, vemos a un hombre llamado Jonás. Su nombre podría significar paloma. Y es interesante porque el autor se identifica como hijo de Amitai. ¿Qué es lo que nos da ese hijo de Amitai? Lo que está haciendo es crear un puente entre segundo libro de Reyes 14, 23 al 25, porque él ya había profetizado. Él ya había mostrado que era un profeta de Dios, que no era cualquier Jonás, que la audiencia hebrea le podía haber entendido. Entonces, si alguien judío de esta época escuchaba Jonás, hijo de Amitai, las antenitas ya las tenía levantadas. Oh, sí, lo recuerdo, en segundo de Reyes 14, 23 a 25, él ya había profetizado. Hay una relación previa entonces entre Yahweh y Jonás. No es la primera vez que entonces este Jonás ha profetizado. Digamos que ya está certificado como profeta. Ya, su curso de profeta lo pasó con 10. Vamos a escucharlo. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive. La palabra levántate no es común para que se le dé a un profeta. La palabra levántate significa: yo te voy a dar una orden. Yo, Jehová, ese Jehová de la zarza, ese Jehová de Sinaí, ese Jehová de pacto, te estoy dando una orden. Levántate, ve a Nínive, la ciudad grande. Miren, esto podemos ver cómo le está diciendo el Señor, Jehová, a un hombre, una orden en especial, pero además con detalle. Levántate, ve a un lugar especial. Ven cómo las órdenes que Dios da son claras. Levántate, ve a esta ciudad en especial. Nínive. Nínive se considera que fue creada por uno de los bisnietos de Noé, Nimrod. Una de las primeras ciudades que se han encontrado inclusive arqueológicamente. Si bien no es la cuna de la civilización como tal, estaba al ladito. Nínive sería el actual Irak de hoy. Algunos que a lo mejor han tenido oportunidad de ir,
Yo he tenido oportunidad de ir a esta ciudad a través de YouTube, muy bonita, se los recomiendo, luego le paso la liga, y utiliza estos colores azules con dorados, estos leones para entrar, que todavía lo siguen manteniendo al día de hoy. Esta majestuosidad que tenía Nínive, hoy todavía sigue manteniéndose en sus ruinas. Ahora, observen que dice ciudad grande. Es muy interesante porque para esa época era ciudad grande. Ciudad grande, hoy estamos hablando de 20 millones. No tenía tantos millones, pero para esa época era muy importante Nínive. Ahora, los historiadores han hablado acerca de Nínive, que era tan grande como su pecado, tan grande como su forma despiadada de ser. Una de las cualidades que tenía Nínive desde el inicio con Nimrod, a Nimrod le es colocado el adjetivo en la Biblia como poderoso cazador en Dios. Ahora eso podríamos decir que Dios mandaba que Nimrod cazara. Lo que realmente significa el texto hebreo poderoso cazador en Dios es Dios lo ve como una persona que caza. Y dices, ¿qué hay de malo cazar? Es la forma en la que comían en esa época, ¿no? Esa identificación de poderoso cazador era que tenía ya hombres como esclavos, hombres que trabajaban para él. ¿Y cuál era el problema de Nimrod para crear Nínive o Babilonia, que podría ser después llamada? Dios le da una orden a Noé, ¿recuerdan? Ir e hinchad la tierra. ¿Y qué es lo que hace el hombre pecador? Hacer justamente lo contrario. Ir y hacer ciudad y quedarse ahí y llenar un pedacito y hacerse poderoso en ese pedacito. Bueno, es justamente esta ciudad. Y avanzó en esa maldad, creció en esa maldad, al grado de que los mismos historiadores hablan acerca de la forma en que ellos castigaban a aquellos que vencían. Y era desollando los vivos. ¿Qué es desollar a alguien vivo? Es quitarle la piel, esta parte externa que tenemos, vivos, y exponerlos para que murieran de dolor. En algunos casos podrían ser desangrados, en algunos casos con infecciones. Esta era la cualidad de Nínive. Hay dos órdenes, levántate y ve. Pero hay una orden mayor para levantar e ir. Proclama contra ella. Proclama contra ella. Para un profeta, proclamar era su modus vivendi. Cuando decimos, bueno, ¿qué hace un arquitecto? Pues hace planos para que se construya. ¿Qué hace un médico? Revisa a las personas su salud. ¿Qué hace un pastor? Trapea, barre, abre, coloca las bocinas, visita gente y por ahí, una vez cada semana, predica, ¿no? Cuando realmente es al revés. ¿Qué es lo que hace un pastor? Predica. Pero como le gusta que esté acondicionado todo, trapea, barre, coloca las sillas, quita las sillas, visita a los enfermos. Pero en esta época un profeta lo único que hacía era proclamar, profetizar, predicar. Pero observen que dice contra ella. ¿Tiene Dios algo en contra de Nínive? Y nos sigue diciendo el versículo 2, ¿qué es lo que tiene? Porque en su maldad ha subido delante de mí. Es muy interesante porque parece ser que la ciudad, un aspecto subjetivo, ha subido una maldad contra él. Pero si realmente vemos, lo que encontramos aquí es un masculino, porque en su maldad, a pesar de que es ciudad, en español sería en femenino, la ciudad, en el hebreo sería en masculino, identificando algo muy especial. Se está refiriendo a los habitantes, se está refiriendo a las personas. Por eso cuando decimos, uy, qué ciudad tan bonita Acapulco,
Bueno, sí hablamos de las playas, pero realmente de lo que hablamos es de la gente, de las personas. En este caso, Dios le dice a Jonás que la maldad de Nínive ha subido delante de él. En el versículo 3 sigue diciendo Jonás, entonces, este es muy parecido al y entonces vino palabra de Jehová. Ahora en el versículo 3, entonces, la rapidez con que la escena está avanzando es impactante. Entonces se levantó Jonás y fue a Nínive a proclamar la palabra de Dios. ¿No dice sus Biblias? Corríjanle. Nos encantaría tener ese libro. Como una implicación práctica, hermano. Cuando Dios te dice que hagas algo, ¿cuánto te tardas en hacerlo? Cuando desde el púlpito se te invita, ven a la oración. Dices, no, pues hay partido. Por favor, ven al estudio. Hermano, pues estamos en mundial. Hermano, ven los domingos, hace mucho calor. Hermano, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Es que no sabes. Mira, tú, pastor, porque estás casado con una cristiana. Yo estoy casado con Satanás. Pero el mandamiento es claro. Ve y levántate. Y hermana, cuando te dicen, sujétate a tu marido, misma implicación. Mire, yo no estoy casado con Satanás, hermano, pero abajito, entre Judas y Satanás, ahí está mi esposo. ¿Quiere que me sujete? Y esto no es diferente a lo que Jonás está viviendo. Ya les puse qué tipo de ciudad era. Miren, no nos dice la Escritura, pero los comentaristas han hablado acerca de que probablemente Jonás había vivido, alguien de su familia, algún israelita, esta masacre de ser torturado, vivo. Y entonces, cuando alguien te hace algo, ¿no? Como ponieron en las sandalias de Jonás, lo que ejecutamos es, ojalá te castigue Dios. Y empezamos a orar imprecatoriamente. Ahí sí no sabemos los salmos imprecatorios. Oh Jehová, acuérdate de nosotros y castiga a nuestros enemigos. Realmente, tanto sus Biblias como mi Biblia dice, entonces se levantó Jonás huyendo a Tarsis. ¿Saben dónde se encuentra Tarsis? Bueno, está bien sencillo, del otro lado de Nínive. En vez de ir hacia Nínive, va hacia el otro lado. Se cree que Tarsis es por Gibraltar, por esa parte de España, más o menos por allá. Pero es interesante también observar algo, que continúa diciendo que fue a Tarsis, lejos de Yahweh, lejos de Jehová. Oigan, este es un profeta que conocía la ley, que conocía los escritos históricos, pero que también conocía los demás escritos, que podemos hablar de los salmos. ¿Qué Jonás no conocía? ¿A dónde me iré de tu presencia? Porque si voy a lo más alto, ahí estás tú. Porque si voy a lo más profundo, ahí estás tú. Y dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Pero vean lo enfático que es el texto. Lejos de Yahweh. ¿Alguno de ustedes ha estado lejos del Señor? Bueno, déjenme les corrijo un poquito. Tienen la percepción de que han estado lejos del Señor. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestras actitudes, porque nos dicen y nos vamos a otro lado. Pero jamás vas a estar lejos del Señor, porque Él siempre va a estar contigo. Mi mamá, que fue la que me educó en las cosas del Señor, ella decía, cuando íbamos manejando, bájale a la velocidad, porque el Señor Jesús a los 90 kilómetros por hora se baja, Gracias a Dios por la sana doctrina, porque entendí que el Señor Jesús se estrella contigo.
Él jamás se va a bajar. Entonces, vean que Jonás se identifica como una persona que busca irse lejos de Yahweh. Y descendió a Jope. Jope, una ciudad portuaria, encontró un barco que iba a Tarsis. Observen esta frase que viene: dando el pago de su viaje. ¿Cuál es la relevancia de esta frase? La pregunta es: ¿con qué pagó Jonás su viaje? Era profeta. ¿De qué vivía? De la ofrenda que le daban por ser profeta. Porque esa era su profesión, ser profeta. Esto podría ser muy parecido como si le dijeran a un misionero: mira, ve a Huasteca o ve a Monterrey y predica en esa iglesia. La iglesia te da el dinero y decide irse a Cancún con ese dinero. Está utilizando las ofrendas del Señor para desobedecer al Señor mismo. Las bendiciones para poder vivir, para desobedecer a Dios abruptamente, conscientemente. No es un accidente, no es que de repente dijo: uy, pues ya no había para Nínive, pues deme uno para Tarsis. No. Encontró, y esta palabra encontró parece ser que hizo todo el esfuerzo para buscar ese barco. Y luego descendió entrando en ellos a Tarsis, yendo lejos de Yahweh. Vean el énfasis: yendo lejos de Yahweh. Ahora, antes de esta frase encontramos una bien importante: descendió. Descendió debe traducirse tal vez de una forma como lo hizo lo más profundo que pudo hacerlo. Quédense con esta palabra descendió, que la vamos a encontrar no solamente en el capítulo 1, sino también en el capítulo 2. Y van a ver ustedes cómo hay una forma tan especial para este descender, que creemos que te va a dar consuelo, que creemos que te va a ayudar a que puedas escuchar y obedecer la voz de Dios. Entrando con ellos a Tarsis, yendo lejos de Yahweh. Versículo 4 de Jonás 1. Pero el Señor arrojó un viento grande y hubo un huracán grande en el mar, y el barco se pensó que se quebraba. Jonás está haciendo su santa voluntad. Jonás está haciendo lo que a él le parece correcto. Jonás sabe que está desobedeciendo. Jonás se está yendo lejos de Dios. Pero Dios no quiere que se vaya lejos. Pero Dios controla todo. Pero Dios controla la paz y la calma, como las fuertes tormentas y los huracanes. Pero Dios controla la salud como la enfermedad. Pero Dios controla el huracán de tu familia como la paz de tu familia. Pero Dios controla tu inestabilidad como persona, como tu estabilidad como creyente. Pero Yahweh arrojó. Esto es, nuevamente, subrayen o coloquen ahí un puntito con arrojó también. Descendió y arrojó se va a convertir en palabras importantes para comprender Jonás. Arrojó un viento grande. Dios controla este viento grande y hubo un huracán. Hermanos, los amo mucho, pero ustedes saben perfectamente lo que es un huracán. Ahora, aquí se cree que eran olas de 30 metros o más. Para aquellos que conocen tal vez un poco de mares, van a decir, pero pues, olas de 30 metros, 40 metros. No, se han registrado olas de 40 metros. Se han registrado estas tormentas perfectas que toman barcos, los voltean y los desaparecen.
Ahora, este huracán, para muchos historiadores inclusive tiene hasta nombre, por la forma en la cual estaba aconteciendo aquí. Hubo un huracán grande en el mar y el barco se pensó que se quebraba. ¿Cuál es esta intención de darnos todos estos detalles? Ese sonido de que la madera se está quebrando, ese es justamente lo que la escena nos está mostrando. Jonás entonces ya está en un barco, descendió lo más profundo que pudo de ese barco. El barco está tronando. Hay gente hábil, experta, profesional que guía barcos que están diciendo: esto se va a salir de control. La lluvia, el agua está entrando, las tormentas están llegando. Versículo 5. Nuevamente vean cómo la historia se va guiando con estos entonces. Entonces temieron los marineros y clamaron cada uno a su Dios. Y clamaron cada uno a sus dioses. No sé, yo he conocido poquitos, pero los hombres que salen a la mar son hombres que prácticamente no le tienen miedo a nada. Alguno de ustedes tal vez ha salido a mar profundo, a aguas profundas, donde lo único que ves es agua a la derecha, agua a la izquierda, agua enfrente y agua atrás. Pero cuando llega la noche, no ves nada. Y de ahí todos los mitos de kraken, de dragones, porque tienes que imaginarte cosas cuando el mar empieza a crecer y la tormenta está fuerte y no ves nada. Ahora, estos son expertos porque regresan una y otra vez, pero estos hombres expertos, estos hombres fuertes, estos hombres valientes, temieron, tienen miedo. Y cada uno, ¿qué es lo que hace? Pues lo que sabe hacer, clamar a sus dioses. Pero como los dioses no contestaron, vean lo que van a hacer ahora. Hay más de un dios, cada quien clama al suyo, y dicen, bueno, los dioses no están contestando, hagamos algo nosotros. Este es, ayúdate que yo te ayudaré. Tiremos carga, echemos los lastres, tiremos todo aquello que no nos está ayudando. Tiraron la carga de ellos que estaba en el barco, la tiraron al mar para aligerar de sobre ellos. Este esfuerzo humano, ¿saben para qué sirvió? Porque Dios está controlando el huracán, Dios está controlando la tormenta. Todo el esfuerzo que el hombre haga fuera de Dios, en vano es, como lo dice el Salmo 127, ¿recuerdan? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Exactamente igual. Estos hombres están haciendo su esfuerzo, están colocando la carga en sus brazos y la tiran y la avientan. Ya no hay más que tirar. ¿Qué hacemos? Ya invocamos a nuestros dioses y no pasó nada. Ya hicimos nuestro esfuerzo y no pasó nada. La escena ahora cambia. De estar en una plataforma, el mar, la tormenta, ahora parece ser que la cámara profética se mete a un cuartito, lo más profundo, observen, a la mitad del versículo 5, pero Jonás, ya se nos había olvidado Jonás. Estaba la tormenta, estaba el barco, estaba el huracán, estaban los marineros, pero Jonás había, ¿qué dice? Descendido, bajado. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo primero que hizo Jonás? Imagínense que ahorita entrara Jonás
Lo que haría sería sentarse en un lugar donde nadie lo quisiera ver ni saludar. E inmediatamente que termine el sermón y que digamos, hermanos, estamos despedidos, se para y se va. Es como que esa idea, me quiero aislar. ¿Sabes? A veces, uno de los síntomas de que vives en pecado es no querer estar en comunión con otro. Ni con creyente, ni con no creyente. Pero quieres estar bien, quieres la paz, quieres la tranquilidad. Jonás estaba buscando tal vez esa tranquilidad en medio de su desobediencia, de su pecado. Jonás había descendido, había bajado al interior del barco. Vean, descender al interior. Y se había, ¿qué dicen sus Biblias? Echado a dormir. Se había acostado. ¿Y qué más sigue? Y se había quedado profundamente dormido. Miren, aquí podríamos interpretar que estaba roncando. Aquí podemos decir que se fue, se acostó. Él tenía paz. ¿Les ha pasado que se despiertan 3 o 4 veces en la noche? ¿Y qué les dice alguien? No tienes paz, hermano. Asomado Dios le dará el sueño. Pero este desobediente, pecador, que se había gastado el dinero que le habían dado para no obedecer a Dios, ¿ahora qué hace? Ronca. A veces deseamos el descanso del pecador, ¿no? Del impío. ¿Y cómo puedes estar durmiendo con tanto pecado? Versículo 6, Jonás 1. Entonces, otra vez la escena, tenemos a Jonás ahí tirado, dormido, a pierna suelta, como decimos aquí en México. Entonces, acercándose a él, el comandante le dijo: ¿qué te pasa? ¿Se imaginas de este hombre marinero de esa época, todo mojado, entrando, abriendo una puerta y escuchar a una persona roncando? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes estar durmiendo? La palabra que ustedes encuentran como clama a tu Dios es exactamente la misma palabra del versículo 1. Proclama a tu Dios. No lo conoce, él nunca se presentó como un profeta. Él no dijo: buenas tardes, soy Jonás, profeta de Jerusalén. No. Él no hizo la reservación de su viaje por internet, donde tienes que poner señor, señora, licenciado, doctor, profeta. No. Pero la acción inmediata que le está dando este comandante es: proclama. ¿Y qué le había dicho Yahweh a Jonás? Proclama. Proclama a tu Dios. Quizá piense Dios por nosotros y no perezca. Ahora, esto lo que está evidenciando, hermanos, es el dormir no solamente de un profeta, sino es el dormir de toda una nación de Israel. Porque a Israel se le da un privilegio: tener el tabernáculo. A Israel, junto con ese privilegio, vienen los sacrificios anuales, mensuales y diarios. A Israel se le da la palabra de Dios, se le da la Torá completa. A Israel, junto con todos esos beneficios, bendiciones, se le da proclamar a las naciones. Esto es, para el Antiguo Testamento, si una nación quería ser salva, si un hombre quería salvo, ¿qué tenía que hacer? Ir a Israel. En la actualidad, para el Nuevo Testamento, cuando una persona quiere ser salva, ¿qué tiene que hacer? Esperar que alguien le predique. Esperar que le llegue la Biblia. Es al revés ahora. Ahora nosotros tenemos que ir. En aquella época, ellos tenían que asistir a Israel. Pero Israel también podía ir por ellos. Israel tenía que mostrar. Jonás está haciendo el ejemplo vivo de cómo Israel estaba durmiendo en su labor. Cómo Israel no estaba obedeciendo como nación.
Para Oseas 4:6 y 4:9 dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero también dice, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Jonás era un hombre que dormía, un hombre egoísta, un hombre iracundo, un hombre sin misericordia. Y aquí es evidenciado. Él tenía que proclamar y sigue durmiendo. ¿Su trabajo cuál era? Proclamar. ¿Y qué hace? Duerme. Ahora un hombre impío, desconocedor de Yahweh, le dice, proclama, quizá Dios piense por nosotros y no perezcamos. Vean el plural. Ayúdanos. Versículo 7 de Jonás 1. Y ellos dijeron, cada quien a su compañero, venga, hagamos caer las suertes para que conozcamos por causa de quién es este mal que viene a nosotros. Jonás es sacado de las profundidades de su descanso, sube a donde está la tormenta para poder echar suertes posiblemente. No sabemos si eran piedrecitas de colores, no sabemos si sacaban pajita. De alguna forma Dios permite que en esa época esa sea la forma en que se le comunique su voluntad. Ahora, entonces, arrojaron las suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Para Proverbios dice Salomón que la suerte es echada, mas de Jehová es la respuesta. Versículo 8 de Jonás. Entonces, nuevamente, estábamos en un lugar, probablemente en Jerusalén, se le ha dado palabra a Jonás de parte de Yahweh, proclama a Nínive, él va a Jope, toma un barco, lo paga, entonces se va a dormir, entonces viene una tormenta, viene un huracán, está quebrándose, se escuchan los chillidos de algo así, ahí ahorita lo escuché, algo que está tronando. Entonces nuevamente le dijeron, decláranos, y vienen preguntas interrogatorias. Te rogamos, porque ¿por quién de nosotros vino este mal? ¿Cuál es tu ocupación y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y tú de qué nación o pueblo eres? ¿Se fijan cómo es esta interrogación de qué nos está pasando y por qué nos está pasando? Dinos ahora, tú tienes la respuesta, cayeron las suertes contigo. Recuerden, sigue la tormenta, el barco se está hundiendo, las olas están cayendo encima. ¿Cómo pueden conversar? Vean la desesperación. Ocho versículos. Y hasta aquí Jonás no ha hablado. ¿Cuál es el trabajo de un profeta? Hablar. ¿Cuál es la labor de un profeta? Proclamar. 8 versículos y aún Jonás, el profeta, no ha abierto la boca. Eso pesa en la desobediencia de Jonás. Ahora, versículo 9. Y les respondió. No contesta todas las preguntas. Dice, soy hebreo. Esto es triste, porque comienza Jonás hablando de sí mismo. Jonás habla y dice, yo soy hebreo. ¿Cuál es el deber de un profeta? Proclamar a Dios. ¿Y qué hace Jonás? Proclamarse a sí mismo, proclamar su nación. Este orgullo nacionalista que tiene Jonás se evidencia en el versículo 9. Soy hebreo. Ahora sí. Y Yahweh, Dios de los cielos, el cual yo temo, porque hizo el mar
y la tierra seca. La teología de Jonás estaba correcta. Porque probablemente los dioses de ellos, uno era el dios del mar, el otro era el dios de la tierra. Y Jonás dice, el mismo Dios al cual yo adoro es el mismo Dios de los cielos, de la tierra y del mar. Esto como una implicación para nosotros. Puedes tener muy buena teología, pero no practicarla. Puedes hablar muy bonito, saberte la escritura completa de memoria. Pero ¿qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dice tu esposa de ti? ¿Qué dice tu esposo de ti? Y peor aún, hermanos, ¿qué dicen nuestros hijos de nosotros? Jonás tenía una teología perfecta. La conocía, sabía hablar. ¿A qué grado? Que el versículo 10 dice, entonces temieron los hombres con grande mente y le dijeron a ellos, ¿qué es esto que has hecho? Porque sabían los hombres que estaba huyendo de Yahweh. Se fijan que no les ha dicho él que está huyendo. Pero ellos entienden que esa tormenta, que esos chillidos de la madera del barco, es porque él estaba haciendo algo incorrecto, estaba huyendo de Yahweh, de Jehová, por lo que les había contado a ellos. Parece ser que la conversación fue un poquito más larga de la que tenemos aquí. Versículo 11. Entonces le dijeron, ¿qué haremos por ti para que se calme el mar sobre nosotros? Porque el mar andaba embravecido. Ellos temen por su vida, pero están viendo que hay un significado mayor que esa vida que está en el barco. Y versículo 12, nuevamente, vemos a un Jonás con una teología de salvación maravillosa. Y él les contestó, levántenme y arrójenme. Levántenme, arrójenme al mar, y así se calme el mar sobre ustedes, porque yo sé que por mí es este gran huracán que está sobre ustedes. La pregunta que nos viene a la mente, no sé, cuando escucharon ese canto, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez grandote y se lo comió. Aquí en el versículo 12 no entra esta palabra. Jonás, ¿por qué no te hincaste? ¿Clamaste a Dios perdón y pediste por estos marineros? Yo estoy seguro que si Jonás se hubiera hincado en ese momento, pedía perdón, la mar se calmaba y veían cómo estos marineros lo llevaban a Nínive. Pero Jonás dice, yo no quiero ir a Nínive, aunque ponga en riesgo mi vida. Entonces remaron ellos para regresar la barca a tierra firme. No, la instrucción de Jonás era clara: aviéntenme al mar. ¿Y los marineros qué tuvieron? Misericordia de Jonás. No, regresemos, aunque sea más cerquita, si te vamos a aventar, pero que nada es menos. Y no pudieron regresar a tierra firme porque el mar se había agitado mucho sobre ellos. ¿Les ha sucedido que dicen, voy a hacer este último esfuerzo para salir de esta? Y hacen ese esfuerzo y se pone todavía más duro. Uf, qué difícil. Entonces, versículo 14, ellos clamaron a Yahweh y dijeron, rogamos, Jehová, no perdamos nuestra alma o no seremos destruidos por este hombre, y no nos pongas como homicidio del inocente, sino porque tú, Jehová, has mandado tu deseo y lo has hecho. Vaya forma de evangelizar de Jonás, ¿no?
Vaya forma de que los hombres, porque aquí hasta lo que entendemos es que estos hombres invocan el nombre de Jehová. Entienden que Él es profeta, entienden que todo es obra de Dios Todopoderoso, del Creador, del Sustentador, y se rinden a Él y le piden, mira, lo que vamos a hacer, por favor, no nos lo tomes. Él lo dijo, que su sangre caiga sobre su cabeza. Versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. ¿Se imaginan esta tormenta horrorosa? Están en el huracán completo. En cuanto logra poner piecito Jonás en el agua, una alberquita. Es un milagro. Es lo que el Señor hace. Jonás se hacía perdido en unas olas, arrastrado, volteado, y calma total. ¿Se imaginan la cara de los marineros? ¿Se imaginan de estos hombres fuertes, pero ahorita tenían cara de miedo? Estaban temblando al arrojarlo posiblemente. ¿A qué grado? Que la Biblia nos da la fotografía exacta en el versículo 16 de cómo estaban estos hombres después de ver ese gran milagro de parte de Dios. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor e hicieron sacrificio. No sabemos qué mataron, qué hicieron. ¿Recuerdan que habían echado todas las cargas? ¿Qué tipo de sacrificio hicieron? No nos dice la Biblia, pero hicieron sacrificio al Señor y le hicieron votos. Señor, ya vamos a ir al templo todos los domingos, te lo prometemos. Sí nos vamos a conectar a la oración, en verdad. No sabemos qué clase de voto, pero vean esta transformación de ver la gloria de Dios. Esta forma en la cual encontramos aquí esta forma de que está redactando el Espíritu Santo una conversión de las personas. Hasta aquí nos deja el capítulo 1, hablándonos acerca de estos hombres. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron, hicieron sacrificios, hicieron votos. Ahora, probablemente el versículo 17 debería estar, o quito el probable, debería estar en el capítulo 2. En el original está realmente en el capítulo 2. Dispuso Yahweh, el Señor, un pez grande. Ya la escena que tenemos con estos hombres es calma total en el mar. Ellos ya pueden respirar. Están gozosos. Han ofrecido sacrificio, tienen esperanza de vivir. Todo eso que estaba crujiendo, probablemente algo se rompió en el barco, lo estaban reparando, estaban más tranquilos, y ven un hombrecito flotando. Ahora viene el siguiente espectáculo del Maestro, del Creador, del que controla todo. Ahora viene un pez grande que tragará a Jonás. Pero vean la primera palabra del versículo 1 del capítulo 2 o del capítulo 17 del capítulo 1, como ustedes lo quieran ver. Dispuso Dios tenía preparado un pez Jehová. ¿Saben todo lo que tiene que pasar para que un billete de 20 pesos esté en su bolsa? Tuvo que haber sido pensado por alguien, diseñado por alguien, impreso por alguien, cortado por alguien, distribuido por alguien, emitido a algún banco. Una persona tuvo que ir a hacer un cambio o sacar del banco
y esa persona gastarla y otra persona volverla a gastar y gastar y gastar y gastar y gastar y gastar, para que tú llegues un día y digas: Señor, no tengo dinero para ir a la congregación. Si tú tuvieras misericordia, ayudarme, si no voy a tener que caminar en el sol. Y te pones ese pantalón que hace rato no te lo ponías y dices: ay, 20 pesos, con esto llego. Pero Dios, desde diseñar el billete, puso ese día para que tú lo tuvieras. Dios dispuso, preparó ese pez con un propósito: tragarse a Jonás. Les voy a recomendar, si pueden en algún momento, buscar un cuento. Está inclusive creo que en internet también. Un cuento del doctor R.C. Sproul, que ya partió con el Señor. Me parece que se llama el burro que... Ahorita se los doy. No me acuerdo si es el burro que cargó al Señor. Es un cuento muy pequeñito. Pero es interesante ver cómo Dios usa a los burros, de los cuales soy el primero, y a los peces. El burrito que cargó al rey. Búsquenlo. Porque Dios preparó al burro para cargar al Rey de Reyes. Dios preparó este pez para tragarse un profeta. Actualmente el Señor nos está permitiendo en la Iglesia Cristiana de la Gracia, por cierto, reciban un saludo enorme de los pastores, del pastor Oscar, el pastor Roger, el pastor Antonio Ortega y de varios hermanos más. Estamos pudiendo ir al DIF, a un centro en Huixquilucan, en el Estado de México, donde tienen tienen personas que han caído en el pecado de adicciones, mujeres, otro de hombres, y tenemos también la oportunidad de ir al gerontológico, donde están personas que de edad avanzada. Y ellas, cuando están ahí, no están tan contentas. Ellos, cuando están ahí, no están tan contentos. A veces no fueron por su propia voluntad, la mayoría de ellos. Pero algo que sí les buscamos hacer creer, porque es lo que creemos, es que aún ese lugar es gracia de parte de Dios. Este pescado, pescado es cuando ya se lo van a comer. Este pez era la gracia de Dios mostrada hacia Jonás para cuidarlo. Dios lo había preparado para poderlo cuidar. Y estuvo Jonás en las entrañas del pez 3 días y 3 noches. Cuando a mí me enseñan que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez grandote y se lo comió, la historia cuando me la cuentan, Jonás entra de una forma y sale de la misma forma y va y predica a Nínive. Realmente tenemos que pensar en este contexto histórico que cuando alguien entra a la panza o a algún receptáculo de algún animal, los jugos gástricos, los vapores, todas estas partes digestivas de un animal no te dejan igual. Él estuvo 3 días y 3 noches. Esto es interesante porque el Señor va a citar a Jonás. El Señor Jesús va a citar a Jonás, va a decir que la única profecía que van a ellos a ver, la única señal que van a encontrar en Jesús es la misma de Jonás, 3 días y 3 noches. Esto valida que Jonás era una persona histórica para la época del Señor Jesús. Esto es real, esto está sucediendo, esto está pasando. Un hombre está dentro de un pez, ha sido tragado. Versículo 1 del capítulo 2 en sus Biblias, en el original sería el versículo 2 del capítulo 2. Entonces Jonás oró. Me encantaría poder traducir: hasta entonces Jonás oró. Miren,
cuando Dios te manda a hacer algo que no quieres hacer, pero que sabes que tienes que hacer, ora. No actúes. ¿Se fijan que Jonás no había orado? Jonás no había levantado su voz. Probablemente la diferencia entre Jonás y el rey David, ¿cuál es? Que el rey David clamaba y decía, oh Señor, esto que viene, por favor que no venga. La diferencia entre Jonás y Moisés es, por favor, cuida al pueblo, mejor a mí mátame. Jonás no. En muchas ocasiones tomamos las decisiones tan rápidas, ¿por qué? Por no orar. Hasta entonces, Jonás oró al Dios, al Jehová, desde las entrañas del pez. A partir del versículo 2, del capítulo 2 de Jonás, encontramos una de las oraciones más hermosas. Entonces dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. ¿En qué momento invocó Jehová? Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Observen que está hablando de pasado. Probablemente no es la primera vez que había orado. Probablemente cuando lo tragó el pez, ahí Jonás se le olvidó que era el desobediente. Miren, citando al teólogo de nuestros tiempos, mexiquense, el pastor Antonio Ortega, dice que un ateo y un agnóstico dejan de serlo en cuanto venga el primer temblor. No soporta un ateo y un agnóstico el primer huracán. Señor, oye, pues no, que tú no creías en Dios. Jonás aquí invoca en su angustia a Jehová y él lo oyó. Desde el seno de Seol clamé. Probablemente no está utilizando de forma literal Seol como infierno, sino esta profundidad. ¿Recuerden? Esto profundo, donde él había descendido en la barca, donde decide descender para llegar a Tarsis. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Le está echando la culpa a Dios cuando él pidió ser arrojado al mar. Ahora, insisto, es una preciosa oración, pero no del todo cierta en el caso de Jonás. Versículo 4 de Jonás 2. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Interesante que Jonás se siente desechado. ¿Y qué había hecho Dios? Tú eres mío. Algo que podemos aprender de Jonás es que cuando Dios está santamente aferrado en que tú cumplas su voluntad, ¿qué crees? La vas a cumplir. El problema es cómo llegues. El problema es cómo pasas la transición, si obedeciendo o desobedeciendo. ¿Berreando o sonriendo? Miren, estoy muy contento de estar aquí. Porque hace 6 años, no, 10 años, venimos por primera vez a una iglesia aquí. Y hoy vemos que Dios está santamente aferrado en guardar este remanente. Que no son solamente ustedes, debe haber muchos más. Debe haber más guardados en casas. No caigamos en el pecado de Elías. Solo yo he quedado, Señor. ¿Y qué le contestó Dios a Elías? En mi Biblia dice, ¡ja! He guardado 1000 profetas. Los estoy sustentando en pan y agua. Y dice Elías, ¿no era yo solito? No, debe haber muchos en casas. Debe haber guardados. Vayamos por ellos. Vayamos por aquellos que tienen que nacer y ser salvos de acuerdo a Hechos 2.
Háblale a tu compañero de trabajo, háblale a la gente con la que estás estudiando, háblale a la gente cuando vas al mercado, háblale a la gente cuando te subes a taxis. En verdad que es sorprendente que te subes a un taxi y le dices, hola, buenas tardes. Y el taxista aquí en Acapulco te platica toda la historia de Acapulco. Ahora tú platícale la historia de cómo el Señor te salva. Porque hay un remanente. Dios está santamente aferrado para cumplir su voluntad en ti y en muchos que han desobedecido. Aquí está la imagen de Jonás. Y dice, mas aún veré tu santo templo. Tiene esperanza, Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh, el Señor. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y la frase más contundente del libro de Jonás es esta: la salvación es de Yahweh, es de Jehová. Y solo ahí, y hasta entonces ahí, Jehová, el Señor, dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Dios le da una orden al mar y a los cielos y obedecen. Dios le da muestras al incrédulo y se convierte. Dios ordena al pez, cómete ese hombre, y se lo come. Dios da la orden al pez, vomita a ese hombre, suéltalo, y lo suelta. Pero Dios le da una orden al creyente y desobedece. ¡Qué impacto! Dios es misericordioso con cada uno de nosotros, pero exige obediencia. Merece obediencia. Él desea la obediencia de aquellos que ha salvado, ha elegido, ha bendecido, les ha dado, los ha nutrido. No solamente en su gracia común, no solamente nos ha dado el sol, del cual algunos se quejan. No solamente nos ha dado la lluvia, del cual algunos se quejan. No solamente nos ha dado las palmeras, el mar, la arena, la comida, el techo, la ropa. Eso también los tienen los narcotraficantes, lo tienen los que roban, lo tienen los políticos corruptos. ¿Qué nos diferencia de ellos? La gracia especial. Envió a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. En esa cruz, Él vivió tu infierno y mi infierno. En esa cruz, el Padre dejó caer, arrojó, así como el mar, sobre Cristo todo lo que a ti y a mí nos correspondía vivir en el infierno. Y Cristo lo sufrió. Cristo allá arriba dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo no fue muerto por los judíos, no fue muerto por los romanos, no murió de asfixia, no murió desangrado, porque Él dice, habiendo dicho esto, expiró. Él tenía el control de su vida cuando iba a nacer, Él tenía el control de su muerte cuando iba a dejar este mundo, morir, resucitar al tercer día y hoy estar sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí para que puedas obedecer. Hermano, ¿qué te ha dicho Dios que no estás haciendo hoy? Hoy estás capacitado por el Espíritu Santo para hacerlo. Está dentro de ti viviendo el Espíritu Santo. ¿Y qué crees? La teología nos enseña que Padre, Hijo y Espíritu Santo son consubstanciales, son coeternos, misma sustancia, eternidad la misma los tres.
indivisibles. Entonces, si el Espíritu Santo está morando en ti, ¿quién crees que más está morando en ti? El Hijo. ¿Y quién crees que está morando? El Padre. Entonces eres el hombre y el ser humano más poderoso de todo Acapulco. Pero no para andar haciendo milagrerías, sino para obedecerle. ¿Qué te ha dicho Dios? Que no estás obedeciendo. ¿Estás esperando a tu pez? Que te trague y te vomite. En algún momento podremos analizar Jonás 3 y 4. Y vemos que Jonás 4 termina de una muy mala forma. Jonás no es un hombre ejemplar, pero lo que Dios hace en Jonás es una historia ejemplar. Respondamos a Dios en cuanto la palabra llega a nuestros oídos. Seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos, como dice Santiago 1:18. Y que toda la gloria sea para Dios. Y si te has quejado alguna ocasión de esta ciudad de Acapulco, esa misma ocasión, ores y pidas misericordia por Acapulco. Pidas misericordia por tu familia, por tu trabajo, la gente que se está perdiendo. Tal vez en vez de más quejación, necesitamos más proclamación del Evangelio, ¿no creen? Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de glorificarte, de aprender, de saber y conocer que tú eres el Dios del mar y de la tierra seca, que tú controlas todo lo que hay, los huracanes, el buen tiempo, que tú controlas a los hombres, tanto creyentes como no creyentes o incrédulos, que tú controlas a los profetas que proclaman, pero también a aquellos que no proclaman. Señor, recuérdanos hoy qué nos has pedido, qué no te hemos dado, qué nos has ordenado hacer para hacerlo. Y te pedimos perdón desde lo profundo del abismo. Tal vez hay alguien que hoy está en verdad en el profundo del abismo y se siente ahí y tal vez es económico, es de salud, es familiar, posiblemente es consigo mismo. Y nos hundimos junto con él para poder estar lado a lado y que encuentre consuelo. No solamente buscar alivio, sino buscar un avivamiento en nuestra vida. Gracias por esta hermosa ciudad, pero sobre todo gracias por esta hermosa iglesia, la cual has levantado para gloria tuya. Levanta hombres fuertes en ti, en tu palabra, poderosos en ella, para que prediquen, mujeres fieles a tu palabra, para que prediquen y que toda la gloria sea de Jehová por siempre. Amén. Gracias, hermanos.